En las profundidades olvidadas de las montañas de Galicia, donde la niebla perpetua devora los senderos y el sol parece un recuerdo lejano, la muerte acechaba con una paciencia helada en el interior de una cuadra en ruinas. La lluvia, esa choiva incesante y cruel que cala hasta los huesos, golpeaba el techo roto con la violencia de 1000 martillos, pero el verdadero tormento estaba en el suelo de tierra batida. Allí, entre el lodo pestilente y la paja podrida, yacía Maricha, una Golden Retriever, que alguna vez fue majestuosa, ahora reducida a un esqueleto tembloroso, cubierto de costras y desesperanza. Su respiración era un silbido agónico, un hilo de vida que se escapaba lentamente, no por su propio dolor, sino por el peso insoportable de sentir que estaba fallando en su misión más sagrada: proteger a sus hijos del abrazo gélido del invierno. Bajo el vientre demacrado de Maricha, 4 cachorros apenas se movían, sus pequeños cuerpos rígidos como piedras de río, luchando contra una hipotermia que ya empezaba a ganar la batalla. La madre, en un acto de amor que desafía toda lógica biológica, había dejado de temblar para no despertar a sus pequeños, convirtiendo su propio cuerpo en la última barrera térmica entre ellos y la muerte segura. Sus ojos, vidriosos y hundidos, miraban hacia la entrada de la cuadra no con miedo, sino con una plegaria silenciosa dirigida a un Dios en el que los animales puros confían ciegamente. Ella sabía que su final estaba cerca. Sentía como su corazón perdía ritmo, pero su alma de madre se negaba a partir sin antes ver un milagro que salvara a esas 4 vidas inocentes que aún no habían conocido la luz del sol. De repente, el sonido rítmico de un bastón golpeando las piedras del camino rompió la monotonía de la tormenta, seguido por unos pasos pesados y arrastrados que se acercaban a las ruinas. Era don Manuel, un anciano de 82 años cuyas manos curtidas parecían raíces de roble antiguo, regresando a su humilde cabaña tras rezar en 1900. La capilla del pueblo, guiado por una intuición divina que lo desvió de su ruta habitual. Maricha, reuniendo las fuerzas que no tenía, intentó levantar la cabeza, pero sus músculos atrofiados por el hambre le fallaron. Sin embargo, logró emitir un gemido desgarrador, un sonido tan lleno de angustia humana que detuvo en seco al anciano bajo la lluvia. Ese lamento no era un ladrido, era el grito de auxilio de una madre que ve cómo se apaga la vida de sus hijos. Cuando la luz temblorosa de la linterna de don Manuel cortó la oscuridad de la cuadra, iluminó una escena que haría llorar a las piedras. La perra, al ver al humano, no intentó huir ni mostrar los dientes, sino que se arrastró penosamente sobre su vientre herido hasta alcanzar las botas embarradas del anciano. Con una humildad que partía el alma, apoyó su hocico sucio sobre el pie de Manuel y lo miró directamente a los ojos, una mirada que gritaba: «Ayúdales a ellos, olvídame a mí». En ese instante sagrado de conexión entre 2 especies, el tiempo pareció detenerse, y la bondad de un hombre solitario chocó de frente con la tragedia del abandono más cruel. Detente un momento. Mira esos ojos suplicantes. ¿Puedes sentir su dolor? Maricha está usando su último aliento para pedir ayuda, no para ella, sino para sus bebés. Si este acto de amor maternal te ha tocado el corazón, suscríbete ahora al canal y deja un comentario con una oración por esta familia. Tu energía positiva es necesaria para el milagro que estamos a punto de intentar. No los dejes solos. Don Manuel, con el corazón encogido en un puño y las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia que surcaban su rostro arrugado, se arrodilló con dificultad en el barro frío, ignorando el dolor punzante de su propia artritis. Sus manos temblorosas acariciaron la cabeza de Maricha, sintiendo cada hueso bajo la piel y la fiebre que quemaba su cuerpo agotado. Era la primera caricia que esta ángel de 4 patas recibía en meses, y su respuesta fue un suspiro profundo, cerrando los ojos como si finalmente pudiera descansar de su vigilia eterna. «Pobrecita mía, ¿qué monstruo te ha hecho esto?», susurró el anciano con la voz quebrada, mientras la indignación hervía en su sangre ante la crueldad de quien los había desechado como basura. Pero el horror real se reveló cuando Manuel apartó suavemente a la madre para inspeccionar lo que ella protegía con tanto celo. Los 4 cachorros estaban apilados, inertes,
fríos como el hielo y con las encías de un color gris pálido que anunciaba lo peor. El vilano abstracto de esta historia no era solo el hambre, sino el frío implacable de la montaña gallega, que ya había comenzado a apagar sus órganos vitales uno por uno. El anciano comprendió con terror que no tenía horas, sino minutos. La vida se escapaba de esos pequeños cuerpos a una velocidad vertiginosa, y la madre, al ver que el humano los tocaba, soltó un gemido bajo, suplicando con la mirada que no dejara que el frío se los llevara para siempre a la oscuridad. El obstáculo era monumental y parecía insuperable para un hombre de su edad. Don Manuel vivía solo, sin teléfono, sin coche, y su pequeña casa de piedra estaba al final de una cuesta empinada que ahora era un río de lodo resbaladizo. ¿Cómo podría un anciano de 82 años, que apenas podía sostener su paraguas contra el viento, transportar a una perra grande moribunda y a 4 cachorros en estado crítico sin que murieran en el trayecto? La impotencia lo golpeó con fuerza. Cada segundo que pasaba allí dudando era una sentencia de muerte para los cachorros, pero intentar moverlos bajo esa tormenta infernal podría ser el golpe final para sus frágiles corazones. La situación era desesperada. Maricha no podía caminar, y los cachorros necesitaban calor urgente que solo una chimenea y mantas secas podían ofrecer, pero la distancia parecía kilométrica bajo la furia de los elementos. Don Manuel miró al cielo gris, buscando fuerzas donde ya solo quedaba cansancio, sabiendo que si él fallaba, nadie más vendría. Ellos eran invisibles para el mundo, fantasmas en una aldea olvidada. El destino de 5 almas inocentes dependía ahora de las frágiles piernas de un anciano y de una decisión que podría costarles la vida a todos si algo salía mal en el traicionero camino de regreso. Pero lo que Manuel no sabía era que la tormenta estaba a punto de empeorar y que la prueba más dura de su vida acababa de comenzar. Don Manuel sabía que no había tiempo para dudar. Con movimientos rápidos, impropios de sus 82 años, se quitó su propia bufanda de lana gruesa y su chaqueta impermeable, exponiendo su cuerpo frágil al azote despiadado de la lluvia helada. No le importaba el frío que empezaba a morder sus propios huesos. Su única prioridad era crear un nido cálido para aquellos seres indefensos. Con una ternura infinita, tomó a los 4 cachorros, uno por uno, sintiendo cómo sus pequeños corazones latían débilmente contra sus palmas callosas, y los envolvió junto al pecho de su madre, asegurándose de que el calor corporal de Maricha, aunque escaso, se conservara bajo las capas de ropa. La madre, Maricha, observaba cada movimiento del anciano con una gratitud líquida en sus ojos cansados. A pesar del dolor que debía sentir en sus articulaciones inflamadas, no emitió ni un solo quejido cuando Manuel intentó acomodarla mejor. Ella comprendía, con esa inteligencia emocional que solo poseen los animales que han sufrido, que este hombre no era una amenaza, sino su última tabla de salvación en medio del naufragio. Sin embargo, el desafío físico era monumental. Maricha era una perra grande, y su cuerpo estaba tan débil que era peso muerto, incapaz de colaborar o sostenerse por sí misma. El anciano corrió hacia la parte trasera de la ruina y encontró su vieja carretilla de madera, la que usaba para transportar leña en los inviernos crudos. Las ruedas estaban oxidadas y la madera crujía, pero era la única ambulancia disponible en kilómetros a la punta redonda. Con un esfuerzo titánico, Manuel levantó a Maricha en sus brazos temblorosos. Era como levantar un saco de huesos fríos, pero la adrenalina de la compasión le dio una fuerza sobrenatural. La colocó suavemente sobre la base de la carretilla, acomodando a los cachorros en el hueco de su vientre, protegidos por su chaqueta vieja. El viaje de regreso a casa se convirtió en un calvario bíblico. El camino de tierra se había transformado en un río de lodo espeso y traicionero que atrapaba las botas de Manuel a cada paso. La lluvia caía ahora en cortinas horizontales, cegando al anciano y haciendo que las ruedas de la carretilla se atascaran constantemente en los baches invisibles bajo el agua. Cada metro avanzado era una victoria contra la gravedad y el agotamiento, mientras el viento aullaba como si quisiera impedir que esas almas encontraran refugio. De repente, ocurrió lo que Manuel más temía. Su bota derecha
resbaló en una piedra lisa oculta bajo el barro. El anciano perdió el sentimo indodisus, equilibrio, y cayó pesadamente de rodillas, soltando por un instante las manijas de la carretilla. El vehículo se inclinó peligrosamente hacia el barranco, amenazando con volcar a la familia canina hacia la oscuridad de la pendiente. El corazón de Manuel se detuvo. Si caían, no sobrevivirían a la caída y al frío del suelo empapado. Fue un milagro de reflejos desesperados lo que evitó la tragedia. Con un grito ahogado de dolor, Manuel se aferró a una de las manijas justo antes de que la carretilla cediera, clavando sus rodillas ensangrentadas en el barro para hacer contrapeso. Maricha, asustada por la sacudida, levantó la cabeza y soltó un gemido lastimero, buscando la mirada del anciano. Sus ojos se encontraron bajo la lluvia, y en esa mirada hubo un pacto silencioso. «No te rindas, viejo amigo, no nos dejes caer ahora». Manuel, jadeando y con el rostro cubierto de lodo, sintió que sus fuerzas se agotaban. Sus brazos ardían y sus piernas temblaban incontrolablemente. Por un momento, la tentación de quedarse allí tirado, esperando que pasara la tormenta, fue abrumadora. Pero entonces sintió algo húmedo y cálido en su mano. Maricha había estirado el cuello para lamer sus dedos sucios, un gesto de ánimo tan puro que encendió una hoguera de determinación en el pecho del anciano. «No hoy, muerte, hoy no te los llevas», gritó Manuel al viento, desafiando a la tormenta con la voz quebrada. Se puso de pie con dificultad, ignorando el dolor punzante en su cadera, y volvió a empujar la carretilla. Hablaba con los perros constantemente, prometiéndoles calor, comida y una vida mejor, usando sus palabras como un mantra para mantener el ritmo y no dejar que el miedo los paralizara en medio de la nada. La subida final hacia la cabaña de piedra fue agónica. El barro parecía querer tragarse las ruedas y cada paso requería una voluntad de hierro. Pero la imagen de la chimenea encendida en su mente y la responsabilidad de esas 5 vidas lo empujaban hacia adelante. Maricha, sintiendo la cercanía de un refugio, comenzó a mover levemente la cola. Un movimiento casi imperceptible, pero que para Manuel fue como una bandera de victoria ondeando en la tormenta. Finalmente, llegaron al porche de la casa. Manuel abrió la puerta de roble con un empujón y metió la carretilla directamente en el salón, sin importarle ensuciar el suelo que tanto cuidaba. El cambio de ambiente fue inmediato. El rugido del viento quedó fuera, reemplazado por el crepitar acogedor de las brasas que aún ardían en la chimenea. El olor a leña quemada y a hogar seguro envolvió a la familia canina, y Maricha soltó un suspiro profundo, dejando caer la cabeza con alivio absoluto. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Aunque estaban a salvo de la tormenta, la luz del fuego reveló la verdadera gravedad de la situación. Al retirar la chaqueta empapada, Manuel vio que los cachorros no se movían. Estaban rígidos, como muñecos de trapo olvidados. El calor de la habitación no era suficiente para revivirlos. Necesitaban una intervención urgente, y el anciano, solo en su montaña, se dio cuenta de que el verdadero enemigo ya no era el frío exterior, sino la muerte silenciosa que ya se había instalado en sus pequeños cuerpos. Manuel se arrodilló junto a ellos, tocando sus pequeños tórax buscando algún latido. El silencio en la habitación era ensordecedor, solo roto por la respiración irregular de Maricha, que miraba a sus hijos con una tristeza infinita. El anciano comprendió con terror que el rescate físico había sido la parte fácil. Ahora enfrentaba una crisis médica para la que no estaba preparado, y la vida de esos angelitos pendía de un hilo invisible que estaba a punto de romperse. La perra madre, agotada hasta el límite, intentó lamer a uno de sus cachorros, pero su lengua estaba seca y sus movimientos eran lentos y torpes. Ella había cumplido su parte, había resistido hasta encontrar ayuda, y ahora se rendía totalmente en las manos de este desconocido bondadoso. Era el Sintu Sintuai, momento de la verdad. La confianza era total, pero la esperanza era frágil. Manuel sabía que si no actuaba rápido, esa noche de rescate se convertiría en una noche de luto. Con manos temblorosas pero decididas, el anciano buscó su vieja caja de medicinas y algunas toallas limpias. Miró al crucifijo colgado sobre la chimenea y susurró una plegaria rápida.
No era veterinario, no tenía equipos modernos, solo tenía amor y remedios caseros de antaño. La verdadera prueba de fe estaba por comenzar y el destino de esta familia dorada se decidiría en las próximas horas, bajo la luz tenue de una bombilla solitaria en medio de la montaña gallega. ¡Qué momento tan angustiante! Don Manuel ha logrado traerlos a casa, pero los cachorros no reaccionan. ¿Crees que el amor de este abuelo será suficiente para salvarlos? Tu like es una vela de esperanza. Dale me gusta al video ahora mismo para enviar fuerza a estos pequeños luchadores y suscríbete para no perderte el desenlace de esta noche crítica. Vamos a ver si logran sobrevivir. Dentro de la cabaña, el tiempo parecía haberse congelado, espeso como la niebla que rodeaba la montaña. El fuego crepitaba con fuerza, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra, pero la atmósfera estaba cargada de una electricidad silenciosa y aterradora. Maricha, ya seca y envuelta en una manta vieja a los pies de la mecedora, no apartaba la vista de la mesa de madera donde don Manuel había improvisado una pequeña unidad de cuidados intensivos. Allí, alineados sobre toallas calientes, yacían los 4 cachorros, inmóviles como estatuas de cera, sus respiraciones tan tenues que el anciano tenía que usar un espejo para ver si aún empañaban el cristal. La situación era crítica. El calor del fuego no era suficiente para reactivar sus sistemas. La hipotermia había calado tan hondo que sus órganos vitales estaban entrando en una fase de apagado lento y silencioso. Don Manuel, con el rostro surcado por la preocupación, sabía que necesitaba actuar rápido o los perdería antes del amanecer. Con manos que temblaban ligeramente por la edad pero guiadas por una sabiduría ancestral, preparó una mezcla de leche de cabra caliente con un poco de miel y yema de huevo, un remedio de los pastores antiguos para revivir a los corderos nacidos en la nieve. «Vamos, pequeños guerreros, no os rindáis ahora», susurraba Manuel mientras llenaba un viejo cuentagotas de cristal. Tomó al primer cachorro, una hembra de pelaje color crema, y dejó caer una gota dorada en su lengua pálida. El silencio fue agónico. Segundos que parecieron horas pasaron sin respuesta, hasta que, de repente, una pequeña garganta hizo un movimiento reflejo. ¡Tragó! Un suspiro de alivio escapó de los labios del anciano. «Uno a uno», repitió el proceso, frotando sus pechos con vigor para estimular la circulación, luchando contra la frialdad de la muerte con la fricción de sus callosas manos. Sin embargo, el destino tenía reservada una prueba más cruel. El último cachorro, el más pequeño de la camada, el Benjamín, no reaccionaba. Su cuerpo estaba flácido, su temperatura corporal alarmantemente baja, y sus encías habían pasado de pálidas a un azul grisáceo aterrador. Maricha, percibiendo que uno de sus hijos se estaba quedando atrás, se levantó con dificultad y apoyó el hocico sobre la mesa, soltando un gemido que rompió el corazón de Manuel. No era solo un sonido, era una madre viendo cómo su hijo cruzaba el umbral hacia el otro lado. El vilão, abstrato de la hipotermia, estaba ganando la batalla por el alma de ese pequeñín. Manuel sintió una punzada de pánico, pero la transformó en acción pura. «No te irás, no en mi guardia», exclamó con voz firme. Dejó el cuentagotas y comenzó a realizar un masaje cardíaco con solo 2 dedos sobre el diminuto tórax del cachorro. Era una maniobra delicada. Demasiada presión rompería sus costillas de cristal. Muy poca no haría arrancar el motor de su vida. El anciano cerró los ojos y rezó mientras sus dedos marcaban el ritmo de un corazón que se negaba a latir. Los minutos pasaban y el cachorro seguía inerte. La desesperanza comenzó a llenar la habitación, pesada y oscura. Manuel sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Después de tanto esfuerzo, ¿tendría que cavar una tumba pequeña en el jardín al amanecer? Maricha lamió la cara del cachorro frenéticamente, intentando despertarlo con su lengua rasposa, sumando su fuerza vital a la del anciano. Fue un momento de comunión absoluta entre hombre y bestia, unidos contra la fatalidad. Y entonces sucedió el milagro. Un espasmo sacudió el cuerpo del pequeño, luego otro, y de repente un chillido agudo y desesperado llenó la cabaña. Un sonido que para Manuel
sonó como la música más hermosa del mundo. El cachorro tosió, expulsando líquido de sus pulmones, y abrió la boca buscando aire y vida. El pecho del anciano se hinchó de emoción. El color rosado comenzaba a volver a las patas del animal. Estaba vivo. Maricha lloró de alegría. Un sonido diferente, lleno de alivio, y lamió las lágrimas de la cara de don Manuel. La noche fue una vigilia constante. Manuel no durmió. Se pasó las horas alimentando a los cachorros cada 2 horas, vigilando cada respiración, asegurándose de que el calor de la chimenea no disminuyera. Maricha, agotada pero en paz, descansaba con la cabeza sobre los pies del anciano, sabiendo que sus hijos estaban en manos de un ángel guardián. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la ventana, la tormenta había pasado, dejando un cielo limpio y azul sobre Galicia, símbolo de la nueva oportunidad que se les había concedido. Pero la batalla médica no había terminado del todo. A primera hora de la mañana, un vecino que pasaba con su camioneta vio humo en la chimenea y se detuvo. Al ver la situación, ayudó a Manuel a cargar a toda la familia canina para llevarlos al veterinario del pueblo más cercano. El viaje fue tenso. Aunque habían sobrevivido a la noche, las secuelas del frío y la desnutrición de 1900 la madre eran una incógnita aterradora. En la clínica, el veterinario, un hombre joven acostumbrado a ver tragedias, se quedó sin palabras al examinar a Maricha y a sus crías. «Esto es imposible, Manuel», dijo con incredulidad mientras escuchaba el corazón de la madre. «Esta perra tiene una infección uterina grave y una anemia severa. Sus niveles están por los suelos, y los cachorros, por el estado de sus pulmones, deberían haber muerto hace horas». La revelación cayó como un jarro de agua fría. Habían sobrevivido de milagro, pero el peligro de muerte súbita aún rondaba. El diagnóstico era claro y brutal. Maricha necesitaba cirugía urgente y antibióticos fuertes, y los cachorros requerían incubadora y suero. El veterinario miró a Manuel con seriedad. «La madre está muy débil para la anestesia. Podría no despertar, pero si no operamos, la infección la matará hoy mismo». El momento de tensión máxima había llegado. La vida de la heroína que lo había dado todo por sus hijos estaba en manos de la ciencia y del destino. Manuel acarició la cabeza de Maricha, mirándola a los ojos dorados que ahora tenían un brillo de esperanza. «¿Confías en mí, amiga?», le susurró. La perra le dio un suave lengüetazo en la mano, dándole permiso para luchar por ella una vez más. Con el corazón en un puño, el anciano autorizó la operación. Las puertas del quirófano se cerraron, separando al Salvador de su protegida. El silencio en la sala de espera era asfixiante. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, contando los segundos de una vida que pendía de un hilo. Pasaron 2 horas eternas. Manuel rezaba el rosario, sus dedos pasando las cuentas con nerviosismo. Cada vez que se abría una puerta, su corazón saltaba. Finalmente, el veterinario salió, quitándose la mascarilla con expresión cansada. Manuel se puso de pie, sus piernas temblando, temiendo las malas noticias. El médico suspiró y lentamente una sonrisa se dibujó en su rostro. «Es una luchadora, Manuel. La operación ha sido un éxito». La noticia fue como un bálsamo para el alma del anciano. Maricha estaba despertando, débil pero viva. Los cachorros, ahora en una incubadora caliente, dormían plácidamente, con sus barrigas llenas y sus corazones latiendo con fuerza. La justicia divina había intervenido. La bondad había vencido a la muerte. El reencuentro en la zona de recuperación fue emotivo hasta las lágrimas. Cuando Manuel entró, Maricha, aún mareada por la anestesia, movió la cola débilmente, golpeando las sábanas de la camilla. El anciano lloró abiertamente, abrazando el cuello de la perra, prometiéndole que nunca más volvería a sentir frío, hambre o soledad. Habían cruzado el infierno juntos y habían salido victoriosos. Ahora, con el peligro mortal finalmente en el espejo retrovisor, quedaba el camino de la sanación. Maricha y sus bebés estaban a salvo, pero eran esqueletos vivientes. El verdadero final feliz aún estaba por escribirse en los días venideros, donde el amor y los cuidados transformarían a estos supervivientes en la familia más hermosa de la montaña. Era hora de verlos brillar.
El tiempo en las montañas de Galicia tiene una forma curiosa de sanar las heridas. Y 3 meses después de aquella noche de tormenta y muerte, el escenario alrededor de la cabaña de don Manuel había cambiado radicalmente. La nieve y el barro habían dado paso a una primavera explosiva, pintando los prados de un verde esmeralda vibrante, salpicado de flores silvestres amarillas. Pero el cambio más milagroso no estaba en el paisaje, sino en los ocupantes de la casa. Maricha, la sombra esquelética que se arrastró por el suelo pidiendo ayuda, había desaparecido. En su lugar, ahora corría por el campo una majestuosa Golden Retriever de pelaje denso y brillante, una leona dorada que parecía haber absorbido la luz del sol en cada hebra de su pelo. Su recuperación era el testimonio viviente de que el amor es la mejor medicina que existe en este mundo. La transformación física de Maricha era, sencillamente, un espectáculo para la vista, un verdadero glow-up celestial. Aquellas costras y heridas habían sanado bajo los cuidados constantes de don Manuel, quien cepillaba su manto cada tarde con la paciencia de un santo hasta dejarlo suave como la seda. Ya no se le marcaban las costillas, su cuerpo era fuerte y atlético, y su cola, que antes colgaba inerte entre las patas por el miedo, ahora era un abanico perpetuo de felicidad que golpeaba todo a su paso con un ritmo contagioso. Pero lo más impactante eran sus ojos. Ya no había súplica ni terror en ellos, solo una lealtad inquebrantable y una picardía que la hacía parecer una cachorra de nuevo, persiguiendo mariposas bajo la mirada atenta de su salvador. Y hablando de cachorros, la cabaña de piedra se había convertido en la guardería más ruidosa y alegre de toda la comarca. Los 4 milagritos que habían estado al borde de la congelación eran ahora 4 torbellinos de energía imparable, bolas de pelusa rodantes que exploraban cada rincón del jardín con una curiosidad insaciable. Se tropezaban con sus propias patas, mordisqueaban cariñosamente las botas viejas de Manuel y ladraban con valentía a las gallinas, creyéndose lobos feroces. Verlos jugar, sanos y robustos, era la venganza más dulce contra la crueldad del abandono. La muerte había venido a buscarlos, pero la vida les había cerrado la puerta en las narices con un portazo sonoro. Uno de los momentos más emotivos de esta nueva etapa fue el día del baño, una ceremonia que selló definitivamente el vínculo entre el anciano y sus protegidos. En un día soleado, Manuel llenó una tina de zinc con agua tibia y jabón de coco en el patio. Lejos de asustarse, Maricha se dejó lavar con una confianza absoluta, cerrando los ojos mientras las manos arrugadas del abuelo masajeaban su espalda, quitando los últimos vestigios de su pasado doloroso. Cuando terminó, ella se sacudió con fuerza, empapando a Manuel de pies a cabeza, y ambos rieron. Porque sí, los perros ríen con la mirada, en un instante de complicidad pura que valía más que todo el oro del mundo. La hora de la comida, que antes era un recordatorio cruel de la escasez, se había transformado en un festín de gratitud. Manuel, que solía comer sus sopas en silencio mirando a la pared, ahora compartía su mesa, o mejor dicho, el suelo de la cocina, con 5 comensales voraces. Ver a Maricha comer con calma, sabiendo que nunca más le faltaría un plato lleno, y observar a los cachorros dormirse con las barrigas llenas y redondas, le devolvió al anciano un propósito que creía perdido. La soledad, esa compañera amarga de la vejez, había sido expulsada de la casa a ladridos y lametones. La personalidad de Maricha floreció de una manera conmovedora. Se convirtió en la sombra y guardiana de don Manuel. Dondequiera que el anciano fuera con su bastón, ella estaba a su lado, adaptando su paso al ritmo lento de él, vigilando el camino como si quisiera devolverle el favor de haberla salvado. Si Manuel se sentaba a descansar en un tronco, ella apoyaba la cabeza en su rodilla, ofreciéndole su calor y su compañía silenciosa. Se había creado un lenguaje secreto entre ellos, una conexión espiritual que trascendía las palabras, donde el agradecimiento de la perra sanaba la melancolía del hombre. La justicia divina, o el karma, también tuvo su papel en esta historia, aunque de una forma sutil. Quien abandonó a esta familia en la ruina, creyendo que se deshacía de un problema, se perdió el regalo más grande que la vida puede ofrecer, el amor incondicional de estos ángeles. Mientras ese monstruo vivía seguramente con la conciencia negra,
o el corazón vacío. Don Manuel, el humilde anciano que no tenía nada, ahora lo tenía todo. Su riqueza no estaba en el banco, sino en esos 5 corazones que latían por él, llenando su hogar de una alegría que el dinero no puede comprar. La maldad había intentado destruir, pero la bondad había construido un castillo de felicidad sobre los escombros. El pueblo, que antes ignoraba al viejo de la colina, ahora subía a visitarlo solo para ver el milagro. Los vecinos traían sacos de pienso y juguetes, maravillados por la recuperación de los animales y sobre todo por el rejuvenecimiento de Manuel. El anciano ya no caminaba encorvado por el peso de la tristeza, caminaba erguido, orgulloso de su gran familia. Incluso bromeaba diciendo que Dios le había mandado 4 nietos peludos y una hija de 4 patas, para que no se aburriera en sus últimos años. La casa, antes fría y silenciosa, era ahora un faro de luz y esperanza en la montaña. Finalmente, la historia culmina en una tarde dorada de verano, una imagen que parece sacada de un sueño. Don Manuel está sentado en su mecedora en el porche, con el sol poniente bañando su rostro en paz. Maricha descansa a sus pies, tranquila y majestuosa, mientras los 4 cachorros duermen amontonados sobre una manta vieja, agotados de tanto jugar. No hacen falta palabras ni grandes discursos. La escena lo dice todo. El dolor ha quedado atrás, borrado por la marea del amor. En este rincón olvidado del mundo, un anciano y una perra demostraron que no importa cuán oscura sea la noche, siempre amanece si hay un corazón dispuesto a ayudar. Maricha y sus bebés encontraron su paraíso en la tierra y don Manuel encontró su redención. Porque al final, salvar una vida no cambia el mundo entero, pero sí cambia el mundo para esa vida y para la del que salva. Y así, entre millones y cientos, ladridos felices y suspiros de paz, termina nuestra historia, recordándonos que los verdaderos ángeles no tienen alas, tienen 4 patas y un corazón de oro. ¿Te ha emocionado ver a Maricha y a sus bebés tan felices y a salvo? El amor de don Manuel lo cambió todo. Ahora te pregunto, ¿crees que la persona que los abandonó a su suerte merece el perdón o debería pagar por lo que hizo? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Quiero leerte. Misión cumplida. Si crees que todo animal merece un hogar lleno de amor como este, dale un gran like al video y escribe amén en los comentarios para bendecir la nueva vida de esta hermosa familia. Gracias.